los economistas le dicen impuestos ocultos a una serie de gastos que tiene que asumir el contribuyente sobre la base de servicios que debería de dar el Estado. Y por eso, y quizás esa sea una de las razones por las que se dice que nuestra presión tributaria está muy por encima de lo que se dice. Entonces ahí lo que se pone de manifiesto es la poca calidad del gasto. Porque si aquí hubiese servicios de energía eléctrica, de agua potable, de educación, de salud, etcétera, etcétera, de calidad, pues entonces el ciudadano no tuviese que asumir ese gasto y tuviese la capacidad entonces de asumir una carga tributaria más fuerte. Evidentemente que aquí hay un modelo tributario que ya está en estado de colapso y que hay que hacer algo. Entonces yo te pregunto, ¿qué responsabilidad que tiene que asumir el Estado Dominicano a nivel de calidad de gasto para que la población pueda entender eso de que tiene que aumentar, de que el Estado necesita más ingresos para poder cumplir con sus compromisos? Mira, tú quieres que te confiese algo. Yo pienso que el problema fundamental es repensar la política económica. Y cuando te hablo de repensar la política económica, ¿tú sabes qué es? Es que en nuestro país estamos aplicando la misma visión de política económica de una economía que era semicerrada versus una economía que se abrió. Estamos aplicando el mismo estilo de política económica cuando la República Dominicana dependía de una economía azucarera. Y entonces ya estamos pasando una economía agrícola y hemos pasado a una economía de servicios. Pero estamos aplicando un perfil, una visión de política económica de un país que estaba de espalda al mundo, y ya tú tienes un país que tiene al mundo de frente. Entonces estamos aplicando un modelo viejo con cambios nuevos, y entonces los gobiernos se adecúan. Y en ese caso es fundamental, de ahí valoro las declaraciones tanto del área económica de INTEC como de la UAS, de que los gobiernos tienen que comenzar en nuestro país a escuchar las academias. Porque la opinión de las academias tiene menos contaminación que la opinión de los grupos que representan a los grupos de presión, valga la redundancia. Porque ya los grupos de presión nosotros sabemos que tienen una contaminación de colores políticos, pero las academias aún todavía siguen siendo sanas. Y dentro de esa sanidad, recuerden que las academias... Yo estoy muy de acuerdo con eso. No puede. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Bueno, yo te estoy emitiendo un juicio particular. No era para que esté de acuerdo. Ese es lo que yo visualizo. Claro, en las academias va a haber contaminación. Todos estamos contaminados. Lo digo porque lo que más se parece... Yo entiendo que más se parece... Es decir, tú puedes ser de una organización política o de un pensamiento económico X, pero prima la academia, la ciencia. Es lo que yo interpreto. No, claro. Que no es lo mismo de un grupo fáctico, un grupo de presión, que es un interés deslindado. No sé si... Edmundo, mira, me estoy poniendo de acuerdo más con Roberto que contigo. Pero óyeme bien, lo que quiero decir es que las academias tienen una filosofía y quienes representan a las academias no pueden salir de esa filosofía. Ahora, aún con el derecho que tienen grupos de la sociedad civil de protestar, de sugerir, subyace la voluntad de muchos de los que participan con relación a lo que es la realidad del país o de las propias organizaciones. Entonces ya ahí la contaminación política es más, se visualiza más que en el caso de las academias, y reconozco el derecho legítimo que tienen a
a protestar, a sugerir, pero es que veo que, por ejemplo, se recurre mucho a la descalificación. Y cuando se recurre mucho a la descalificación, los criterios que se emiten también quedan descalificados. Es lo que yo creo, ¿entiendes? Entonces, de una u otra manera, el debate de esta temática y medios como este, personas como ustedes que están en los medios, deben siempre tener esta bandera de presentar, de analizar y de buscar enfoques distintos de los diferentes analistas, y por eso me siento privilegiado de estar con ustedes compartiendo esta discusión, y más cuando se trata de fin de año. Dari, otro tema que es recurrente, digamos, en las taras de nuestro modelo, es el bajo nivel de competitividad. Ahora perdimos varios puntos en el último informe del Foro Económico Mundial. Sin embargo, el gobierno presentó, digamos, nuevo gabinete del Consejo Nacional de Competitividad, del Consejo, para ir tomando medidas. Creo que se van a reunir mensualmente para ver cómo ese plan de ir mejorando el nivel de institucionalidad y las dificultades que tenemos se vayan subsanando. ¿Cómo tú ves esta situación? Esa iniciativa siempre hay que aplaudirla. El problema es la calidad de quienes están en esos grupos. Yo pienso que y por eso te he hablado de repensar la política económica. O sea, no es llenar un requisito de quienes están, sino que los que estén tengan la calidad suficiente como para sugerir. Entonces, ese es otro problema que la sociedad dominicana tiene que resolver, en el sentido de que llenamos planillas, pero no nos fijamos en la calidad de la planilla. Y con eso no estoy descalificando a nadie, quizás sea lo más calificado. Pero es un elemento que también, cuando tú lo asocias, por ejemplo, con los gabinetes económicos que los gobiernos están, a veces te sorprende, y lo hemos visto, una persona del área de la salud estando en el área económica. Sí. ¿Entiendes? No debe ser. Por más que tú quieras, mira, yo siempre he dicho, los asesores no son malos. El problema es que si el que toma la decisión no entiende lo que entienden los asesores, al final la decisión no son las más factibles. Entonces, generalmente no le hacen caso. No le hacen caso. Ese es el problema, porque es lo que ellos entienden. Y la decisión que toman al final es sobre la base de lo que yo entiendo. Yo esperaba que el mundo lo cuestionara, no, porque él dice, los economistas hablan de, dijiste, de gasto... impuestos ocultos. Sí, Impuestos el concepto... No, porque es un término, pero ciertamente yo estoy de acuerdo. No, pero no era para como enlazar. Cuando usted dice repensar la política económica, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las cosas que debemos cambiar a corto plazo para entonces ese efecto que estamos mirando, la preocupación del endeudamiento público, ir bajando eso y seguir bajando la tasa de desempleo, que sea más constante, que se traduzca en desarrollo humano, el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, que no se sienta, profesor, que es una burbuja como la estabilidad cambiaria, porque el que sabe de economía y se mueve, hay un nerviosismo, es como dice Rubén Blay en una salsa, es como en la tranquilidad del desesperado. Así está la tasa de cambio en la República Dominicana. Aún amanezca en su 48 y tanto, ¿no? Por ciento. Mira, dos cosas. Cuando te hablo de repensar la política económica, es que los países, y más de economía emergente como la nuestra, hace mucho que perdieron la autonomía de la política económica. ¿Por qué la perdieron? Porque tienen los gobiernos, los países, tienen que diseñar política económica en función del entorno internacional. Entonces, cuando tienen los cambios del entorno internacional, te hacen producir cambios internos. Por eso es que
hay que preocuparse mucho por la situación internacional, las relaciones económicas internacionales, cuáles son las medidas que está tomando, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, cómo inciden aquí, porque en la medida en que tú entiendes el entorno internacional, puedes entender más fácil la parte local. Lo que sucede es que aquí somos muy dados a quedarnos en el localismo, en todo. Entonces, esa parte, mucha gente no la entiende. Cuando hay cambios internacionales, cómo inciden en el ámbito local. Entonces, esa es a eso que me refiero, de la pérdida de la autonomía de la política económica, porque tiene que estar en función permanentemente. Por eso es que tú ves que organismos como la CEPAL, que son muy respetables, del propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, desde ahora te dicen, mira, el próximo año, claro, son modelos econométricos que elaboran, el próximo año la economía de tal o cual país o mundial va a crecer en 4.5. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, el año va a comenzar, ya hay proyecciones en esa casi determinante, pero es en base a eso. Ahora, de repente tú ves que pasa el primer trimestre del año y entonces tú ves que hacen un cambio de la proyección. Porque están cambiando el entorno. Y entonces por eso... ¿Se toma alguna por eso medida? es que yo te digo que hay que entender cuál es el entorno internacional para entender esos cambios que a nivel local se van produciendo, y creo que en la República Dominicana a esa parte hace muchos años que se le da un poco de lado. Entonces esos cambios internacionales en algunos momentos se han entendido, pero en otros momentos no se entienden con mucha profundidad, y creo que en la actualidad, sin ánimo de alborotar nada, no se le está poniendo mucha atención a esos cambios que se están produciendo a una velocidad muy alta a nivel internacional. Yo incluso pienso que el año 2018 va a ser de mucha turbulencia a nivel internacional, y eso va a incidir a nivel local, para lo cual deberíamos ya de estar preparados, cosa que no estoy visualizando mucho. Pero no hablo de la República Dominicana, hablo a nivel de la región de América Latina. América Latina. Así es. Bueno, el tiempo se ha agotado. Se agotó. El tiempo se ha agotado. Es apasionado. Sí, yo te lo dije. Dari, gracias por estar con nosotros. Siempre. Les digo a los que nos están viendo que todas estas discusiones interesantes las vamos a ampliar en marco económico, porque Dari va a ser nuestro invitado del marco económico. Así que el próximo sábado a las 10 de la noche no se pierda el marco económico. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Continúe con Buenos Días Santo Domingo, que ya las chicas están por acá.